Hola, vamos a hablar de el síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA. Bueno, para entenderlo vamos a aclarar que qué es LPA. LPA es lesión pulmonar aguda. Bueno, tanto LPA como SDRA van a tener dos cosas muy importantes, que uno es hipoxemia, que es falta de oxígeno en la sangre, y dos es edema pulmonar bilateral. Bueno, esto no va a ser por ninguna falla de corazón, sino que los capilares de los pulmones se vuelven permeables y dejan pasar el líquido dentro de los pulmones. Bueno, al pasar el líquido se va a mezclar con proteínas, con células muertas y se va a producir lo que es la inflamación. Bueno, ¿cómo se va a producir? En primer lugar, se van a dañar las células epiteliales alveolares, que son los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Aquí les muestro. Bueno, al dañarse esta barrera, el líquido va a ingresar dentro del alveolo. Entonces el alveolo se llena de líquido y ya no ingresa correctamente el aire. Bueno, aquí les muestro también que se liberan sustancias inflamatorias como TNF, quimiosinas, proteasas. Las sustancias van a atraer a los neutrófilos y los neutrófilos llegan y liberan enzimas y radicales libres que empeoran la lesión. Bueno, aquí les muestro también el surfactante, que es lo que mantiene abierto al alveolo. También se daña. ¿Y qué era el surfactante? Es lo que mantiene abierto el alveolo, haciendo que el alveolo no colapse a la expiración. Ahora, dentro del alveolo se acumulan células muertas, fibrina, proteínas, lo que van a formar esto, que es la membrana hialina. Pareciera ser una capa protectora, pero no es así. Bueno, esta membrana hialina le va a dar más rigidez al alveolo, va a estar más duro y bueno, haciendo que el alveolo colapse, ¿no? Y produzca una hipoxemia más severa de la que ya había. Bueno, y el SDRA no se produce por sí solo, sino que va a ser como una consecuencia de una enfermedad, de una infección, de una agresión. Las más comunes son uremia, son pancreatitis, también fármacos, el humo, también infecciones pulmonares difusas como la neumonía vírica. Yo voy a hablar sobre la morfología, tratamiento y características clínicas. En la morfología tenemos dos fases, la fase exudativa aguda y la fase proliferativa. En la fase exudativa aguda, los pulmones se vuelven más rojos, más duros y más pesados. Esto ocurre porque están llenos de líquidos, de sangre y hay una inflamación. Dentro y alrededor de los alveolos, que los alveolos son los sacos donde ocurre el intercambio de oxígeno, se acumula dentro del alveolo y alrededor se acumula edema, que es el líquido que aparece líquido inflamatorio. También aparece fibrina, se acumula fibrina, que es una sustancia que aparece cuando hay daño en los tejidos. Además, en las paredes de los alveolos se cubren con unas capas llamadas membranas hialinas. Estas membranas están hechas de restos de células muertas y líquido espeso. Esto dificulta que el oxígeno pueda pasar correctamente a la sangre. En la fase proliferativa, aquí lo que pasa es que el cuerpo intenta reparar el daño, ¿no? ¿Cómo lo intenta reparar? Para eso hay unas células de los pulmones que se llaman neumocitos tipo 2. Empiezan a multiplicarse y también aparece tejido de granulación, que es un tejido de cicatrización, tanto en las paredes como dentro de los alveolos. En la mayoría de los casos, este tejido se absorbe y los pulmones se recuperan sin dejar problemas graves. Pero en algunos casos la reparación no es completa y el tejido se transforma en una cicatriz permanente, lo que lleva a la llamada
fase fibrótica tardía. Esto provoca que las paredes de los alvéolos se vuelvan más gruesas y rígidas, lo que puede causar dificultades respiratorias permanentes. Características clínicas. En el síndrome respiratorio agudo, los síntomas aparecen de forma intensa como la disnea y taquipnea. La disnea es una sensación de falta de aire y la taquipnea es una respiración rápida, ¿no? Estos síntomas van empeorando y dan lugar a una insuficiencia respiratoria progresiva, acompañada de hipoxemia, cianosis y infiltrados pulmonares bilaterales. La hipoxemia es la falta de oxígeno en la sangre y la cianosis es el color azulado en la piel y mucosas por falta de oxígeno. Los infiltrados pulmonares bilaterales se ven como manchas difusas en las radiografías de tórax. Una característica importante del síndrome respiratorio agudo es que la hipoxemia muchas veces no mejora con oxígeno suplementario, porque hay un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión de los pulmones. Esto significa que el aire no llega bien a las zonas que están recibiendo sangre y viceversa. Con el avance del cuadro, los pulmones se vuelven rígidos, en parte por la pérdida de surfactante, que es una sustancia que mantiene a los alvéolos abiertos. Esta rigidez obliga a usar una ventilación mecánica, por ejemplo una intubación, con presiones altas para poder mantener un intercambio de gases adecuado. El tratamiento como actualmente no existe, se trata de mantener los signos vitales del cuerpo y mientras intenta reponerse, ¿no? O recuperarse. Este tratamiento o este soporte se hace con cuidado intensivo, con ventilación mecánica y control estricto de la causa que originó el problema, ya sea una infección o un trauma. ¿Qué tan grave es? El síndrome respiratorio agudo puede ser un desenlace muy grave con tratamiento avanzado. Según un estudio del 2016 en más de 50 países, fue de 35% en los casos leves, 40% en casos moderados y 46% en los casos graves. Las principales causas de muerte con pacientes de síndrome respiratorio agudo son sepsis, que es una infección generalizada y grave, fallo inmunológico, que es cuando otros órganos como el corazón y el riñón también dejan de funcionar, y daño pulmonar severo, que es cuando el pulmón ya no puede recuperarse. En caso de que el paciente llegue a sobrevivir, la mayoría de las personas con síndrome respiratorio agudo pueden recuperar bien la función del pulmón con el tiempo, ¿no? Pero hay una pequeña cantidad que no llega a tener una recuperación completa, por lo que en ellos el daño en los pulmones deja cicatrices permanentes, lo que lleva a una fibrosis intersticial. Esto significa que en el tejido pulmonar se vuelve rígido y deja de funcionar bien, causando una enfermedad pulmonar crónica con dificultad para respirar de forma prolongada. Gracias.